Buenos días, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos a la clase de Anatomía y Fisiología Animal, código FE 466. Pues hoy va a ser la primera semana de clase. Mi nombre es Julio César Prado Furlan y el tema del día de hoy va a ser Introducción a la Anatomía y Fisiología Animal. Ese va a ser nuestro curso. Entonces, yo primero pues les quería felicitarlos por haber tomado la muy buena decisión de estudiar una carrera en la Universidad Rural. A los que están iniciando como primer semestre. Y hay algunos otros estudiantes también que por algún motivo dejaron de estudiar en su tiempo y que ahorita actualmente están retomando nuevamente las clases. Felicidades a ustedes entonces por tomar esa decisión. Antes de iniciar la clase, pues tengo unos anuncios que tenemos que compartirlos. Como por ejemplo, la conformación de la zona académica. La ponderación total es de 100 puntos y está distribuida de la siguiente forma. El primer examen parcial pues vale 20 puntos. El segundo parcial vale 20 puntos también. El examen final 30 puntos. Otras evaluaciones que luego de esta diapositiva les explicaré qué son otras evaluaciones. Vale 20 puntos. El proyecto PAS, proyecto social, 5 puntos. La puntualidad del orden y limpieza, 3 puntos. Y la extensión nacional e internacional, 2 puntos en total, 100. Nota. Para derecho de evaluación final se debe acumular zona mínima de 30 puntos. Tienen que tener 30 puntos mínimo para poderse examinar. Si tienen 29, 28, 27, ya perdieron la clase. ¿Sí? Cada asignatura de la que ustedes ya se asignaron, se tiene que aprobar con 60 puntos mínimo. 60 puntos mínimo. Y la zona máxima que se puede acumular es de 70 puntos. ¿verdad? Si ustedes sacan sus 20 puntos, 100 en el primer parcial, 100 en el segundo examen, entregan todas las evaluaciones que les van a pedir, participan en las actividades, entonces van a ser 70 puntos. Si acumula una zona de 60 a 70 puntos, de todos modos se tiene que examinar. Tienen que examinarse, no con que ya tengan una zona de 70 puntos, la ganaron, no, siempre se tienen que examinar en el examen final. Otro aviso es cómo se pondera entonces los 20 puntos de las otras evaluaciones. Esto se lleva a cabo con los laboratorios presenciales, realizando ensayos, realizando tareas. Durante el ciclo académico se realizan 2 laboratorios o ensayos. Cada uno tiene ponderación máxima de 10 puntos. Las fechas de elaboración se pueden consultar en la página www.ruraledu.gt o asisten a su sede académica. La guía para elaborar cada ensayo se la encontrarán en laboratorio tarea. Al finalizar la realización de cada ensayo se realizará una evaluación, la cual se habilitará con fecha y estará en evaluación. Esto lo realiza en todos los cursos, a excepción de los que tienen laboratorio presencial, ¿verdad? Otro aviso es la boleta de inscripción. Y ustedes ya se debieron de haber inscrito, o si no lo han hecho, háganlo. Inscríbanse según este formato de esta boleta. Y como recordatorio, para que sean válidos los cursos, se deben haber cumplido con su asignación en el formulario anterior.
que es el F0306-2019-01. La fecha límite es el 8 de febrero de este año, 2022. ¿Sí? Muy bien. Después de haber dado los anuncios, vamos a entrar a la clase de anatomía y fisiología animal. Entonces, el objetivo de la clase pues es descubrir las generalidades de la anatomía y fisiología de los animales. Entonces, para entender la clase que vamos a ver, vamos a definir qué es anatomía y luego vamos a ir a definir qué es fisiología. Ustedes encontrarán en libros o por medio de esta red varias definiciones de las clases que van a recibir. Háganlo, consulten, no se queden con que solo este video, no, también consulten, ustedes tienen las fuentes, las herramientas. Entonces, hay varias definiciones, aquí les tengo dos que se adaptan bien al contenido de este curso y estas diapositivas que voy a presentar. Entonces, la anatomía es la rama de la ciencia biológica que estudia la conformación interna de los seres vivos, la forma, la estructura, el tamaño, la ubicación y relación de los órganos internos y externos y aparatos, sistemas que conforman un individuo. ¿Sí? Entonces, la segunda es, la anatomía estudia la composición, disposición, ubicación y relación topográfica de los diferentes órganos que componen el organismo. Cuando dice relación topográfica, pues va a referirse en cómo se encuadra, ¿verdad? Los órganos o las partes de un organismo. Lo vamos a ir viendo detenidamente. Entonces, ¿qué es anatomía? Pues es la conformación interna, qué es lo que tenemos dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Y esto incluye dónde están ubicados, ahí va la topografía. ¿Y cuáles son los órganos internos que tenemos? Pues están los órganos, los aparatos, los sistemas, el corazón, el pulmón, el sistema reproductivo, sistema digestivo. Todo eso entonces es la anatomía. Pues como podemos ver en estas imágenes, es toda la conformación interna de los seres vivos. Por ejemplo, esta vaca y este gatito. Pueden ver ustedes ahí la conformación interna, ¿va? Todos sus órganos y sistemas. ¿Sí? Bueno, habiendo entendido ya la definición, vamos a ver que la anatomía pues tiene subdivisiones, que son la anatomía descriptiva, también llamada macroscópica, la anatomía comparada también, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas. En el video anterior que les pasaron, pues hay algunas cosas, algunos conceptos que no se entienden muy bien, pero acá vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible, para que la idea del curso es que ustedes aprendan, salgan aprendiendo, ¿verdad? Entonces, la anatomía descriptiva o macroscópica estudia las formas y relaciones de los órganos, los tejidos del cuerpo animal, pero sin la ayuda de un microscopio. O sea, es lo que podemos o estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo un órgano, por ejemplo, de un animal, por ejemplo, el sistema digestivo, ¿verdad? Esa es la anatomía descriptiva. La anatomía comparada estudia las estructuras de diferentes animales. Estudia las estructuras de diferentes animales para poner en evidencia características relevantes. Por ejemplo, todas las especies pecuarias que nos interesan, ¿verdad? Que nosotros vamos a criar o estamos criando para consumo humano. Por ejemplo, la vaca lechera pues produce la leche, la vaca de carne nos produce la carne, los cerdos, los pollos, las gallinas producen los huevos,
así como estos gallos que están cantando a ustedes. Entonces, esa es la anatomía comparada. Estudia las estructuras de diferentes animales, que son los que nosotros vamos a utilizar para la producción pecuaria. Tenemos términos como la embriología, la histología. La embriología estudia la evolución en el periodo de preñez del individuo, ¿verdad? ¿Qué es la embriología? Entonces, pues estudia la evolución del periodo de preñez. La histología estudia los tejidos y células. Aquí sí se debe de usar el microscopio porque son de muy pequeño tamaño, ¿verdad? Entonces, histología estudia los tejidos. La anatomía sistemática es otra subdivisión de la anatomía. Aquí se estudian los sistemas y aparatos. Por ejemplo, el sistema esquelético. Entonces, en la anatomía sistemática estudia los sistemas, por ejemplo, los tejidos de los huesos. ¿Verdad? Conceptos generales. Los organismos están constituidos por células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas y el individuo en general. Entonces vamos a definir rápidamente cómo están constituidos los organismos vivos, cómo estamos constituidos en general. ¿Poseemos células? Sí, que es la parte más pequeña de la que están conformados los seres vivos. Los tejidos, la estructura constituida por un conjunto organizado de células. Tejido, entonces, es una estructura formada por células que están diferenciadas y ordenadas. Un órgano es la unidad funcional de un organismo que constituye la unidad estructural y realiza funciones determinadas, por ejemplo, el corazón, el pulmón, ¿verdad? El aparato, conjunto de órganos, ¿verdad?, que en un animal desempeñan funciones coordinadas para un fin determinado. Entonces, estamos constituidos por células, tejidos, que son conjunto de células, órganos, conjunto de tejidos, aparato, conjunto de órganos, sistema, pues es un conjunto de órganos también, aparato y sistema van de la mano, y sistemas trabajan en relación para cumplir funciones fisiológicas de un ser vivo. Y al final, pues el individuo, que es todo ser capaz de realizar todas las funciones vitales, como reproducirse, alimentarse, crecer. Aquí podemos ver entonces las definiciones que acabamos de decir. Una célula, un tejido, está conformado de células, un órgano está conformado de tejidos, un estómago, por ejemplo. Y aquí podemos ver al individuo que posee sistemas o aparatos dentro de su organismo, ¿verdad? Y al final, el organismo o individuo en sí. Tipos de órganos. Vamos a ver ahí, explicar lo que se vio en el video. Vamos a explicarlo acá más detenidamente para que ustedes lo puedan comprender. Entonces, los tipos de órganos son accesorios, vestigiales, análogos, homólogos. Vamos a definir los accesorios. Son glándulas y órganos que facilitan el proceso del sistema digestivo. Por ejemplo, la saliva, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas. O sea, que nosotros tenemos un sistema digestivo que está compuesto desde los dientes, la lengua, la faringe, la laringe, el estómago, el intestino, todo, ¿verdad? Pero hay órganos accesorios que son la saliva, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, como dijimos, ¿verdad? También tenemos en los tipos de órganos los órganos vestigiales. Algunas palabras no se entienden, pero estos son los términos vestigiales. Individuos que retienen órganos que han perdido su función original, ¿verdad? O sea, que son
órganos que ya no se necesitan. La evolución los da todavía, pero ya no se necesitan. Por ejemplo, el coxis es la terminación de la columna vertebral, lo que le llamamos colita, ¿verdad? Ustedes, la colita. Pero existen o hay niños que nacen con un coxis muy largo, es una cola prácticamente, va a unas 3 o 4 vértebras más de lo normal. Y esto pues no nos conviene a ustedes andar con una colita ahí, ¿va? Entonces se opera desde pequeños a los niños, se les quita esa coxis o ese órgano vestigial que no nos sirve. Al contrario, en países como la India, cuando nacen niños con ciertas características así diferentes a otros, ellos pues los consideran como dioses, ¿verdad ustedes? Y los respetan mucho. Entonces son creencias también. Otro órgano vestigial, las muelas del juicio. Ustedes, las muelas del juicio no nos sirven, ya más bien nos dan problemas. Otro órgano es órganos análogos. Vamos a agrandar la figura rápido. Estos realizan una misma función, el vuelo, ¿verdad? Ustedes, la misma función, pues es el vuelo, pero tienen diferentes estructuras. Una ala de un ave es diferente al ala de una mariposa, pero es un órgano análogo porque tienen la misma función. En este caso, pues de volar. Y por último, los tipos de órganos, tenemos los órganos homólogos, que tienen un origen evolutivo igual y están adaptados a realizar diferentes funciones. Las manos, ¿verdad? Usted, por ejemplo, en esta figura podemos ver que las manos del hombre tienen mismas funciones. Por ejemplo, bueno, no, el perro no atrapa a usted ni el ave, pero sirven para alguna función en especial. Pero podemos ver que la anatomía, en este caso de las manos, es bien parecida a ustedes. Y los huesos que conforman las manos también son bien parecidas en muchas especies. Por ejemplo, miren la mano de una ballena, que es su aleta, ¿va? Pero ya disecada, presenta las mismas características anatómicas que las manos de un hombre. Entonces, esos son órganos homólogos, ¿verdad? Pasemos ahora a ver los métodos para estudio de la anatomía. Entre los métodos para el estudio de la anatomía tenemos el método sistemático y también tenemos el método topográfico. Entonces vamos a ver los métodos para el estudio de la anatomía. El primero es entonces el sistemático. ¿Cómo estudiamos la anatomía? Con el método sistemático. Se considera el cuerpo formado por sistemas de órganos o aparatos, ¿verdad? Como vimos anteriormente. Células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas y el individuo. Entonces, que son similares en su origen y estructura y están asociados en la realización de diferentes funciones. ¿Sí? El método sistemático está constituido por que hay muchos términos que se vieron en el video anterior, tal vez no se comprendieron bien, pero aquí los vamos a ver detenidamente. La osteología, la artrología, la miología, la esplanología, la angiología, la neurología, dermatología y endocrinología. Entonces, el método sistemático está constituido por la osteología, que estudia los huesos, así rápidamente, ¿verdad? La artrología, que estudia las articulaciones, quiere decir todas las partes que se pueden mover, ¿verdad? Esas son las articulaciones. La miología estudia los músculos. Esplanología estudia las vísceras, que se dividen en el sistema digestivo, respiratorio y urogenital. La angiología estudia los órganos de la circulación, el corazón. La neurología estudia el sistema nervioso, el cerebro. La dermatología, pues, estudia la piel. La endocrinología estudia el sistema endocrino
que está conformado por glándulas que producen hormonas. Eso lo vamos a ir viendo después. Entonces, el otro método que estudia la anatomía es el método topográfico. Como decíamos al principio en la definición de anatomía, el método topográfico. Este método estudia la relación del lugar que guardan las partes en un organismo, ¿verdad? Cómo están distribuidos sus órganos, por ejemplo. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Pues en el método topográfico se puede dividir imaginariamente un individuo en cuatro cuadrantes, para poder decir, bueno, en el cuadrante 1 está ubicado el órgano, el corazón, por ejemplo. En el cuadrante 2 está ubicado el sistema digestivo, por ejemplo. Para eso nos sirve el método topográfico. ¿En dónde es utilizado? En cirugía. ¿Verdad? Cuando estamos operando un animal, pues se puede utilizar el método topográfico. Ahí lo vamos a ver más detenidamente. Ahorita lo vamos a ir explicando mejor. Este método topográfico comprende las siguientes partes, que es el plano. Es una superficie real o imaginaria que se puede unir por medio de la recta, ¿verdad? Es como poner un punto A y un punto B, y esto unido pues nos da un plano, ¿verdad? Este plano puede cortar imaginariamente el cuerpo en 4 secciones o en 2 secciones, como vamos a ver. Existen varios tipos de planos usados en la anatomía. El plano sagital, el plano transversal, el plano frontal, ¿verdad? Estos planos los vamos a definir ahorita. Entonces, por ahí se escucha en el video algo de sagital. Entonces, para no hacer tanta confusión, lo vamos a explicar acá con figuras. Entonces, el plano sagital medio, también llamado plano longitudinal medio, ¿verdad? Pues este plano sagital traza una línea imaginaria desde la cabeza, cuello, tronco o dorso o lomo, como le queramos decir, y la cola del animal, y lo divide en 2 partes iguales, una derecha y una izquierda. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, el plano sagital o plano longitudinal, imaginariamente o realmente, ¿verdad? Ustedes divide el animal en 2 partes iguales, ¿verdad? Que va desde la cabeza, cuello, lomo, cola. Y como podemos ver, lo parte en 2, en una parte derecha y en una parte izquierda. Eso es el plano sagital. Ahora, el plano transversal, este divide el animal en 2 partes, imaginariamente o realmente, ¿verdad? En 2 partes, que es la forma craneal, que incluye en los miembros anteriores, y la parte caudal, que incluye la cola y las partes posteriores, las patas del animal. Entonces, el plano transversal divide el animal en 2 partes, craneal y caudal, ¿verdad? Así de fácil, no es cosa difícil, la cosa es interpretarlo bien. Ahora, el plano frontal o dorsal también se le llama, divide el animal en 2 partes, en la parte dorsal, o sea, el lomo, ¿verdad? Y en la parte ventral, ¿sí? Como que le hiciéramos un corte aquí al animal. Y esto lo divide en 2, realmente o imaginariamente, ¿verdad? En la parte dorsal, que es todo esto, o en la parte ventral, que incluye su vientre, por eso es ventral, vientre, las partes o miembros anteriores y miembros posteriores. Esos son los planos, entonces, en los que se divide el método topográfico. Por eso decíamos
El método topográfico divide en 2 o en 4, según sea, si se hace en un cuadrante, 4 partes, a un animal, realmente o imaginariamente. Esa es la definición entonces. Ahora, se entiende por topografía animal. Vamos a ver, entonces, después de lo que hablamos, vamos a ver cómo se entiende la topografía animal. Voy a agrandar un poquito. La técnica adecuada para el manejo de los cuadrantes, el cuadrante simplemente es decir, yo voy a dividir verticalmente este cuadro y horizontalmente, ¿verdad? Ya lo van a ver ustedes en física, esto, ¿verdad? Entonces, dividimos en 2 verticalmente y horizontalmente, entonces imaginariamente nos queda un cuadro dividido en 4 cuadrantes, que sería el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder definir en qué parte se encuentra ubicado la cola, la cabeza, las patas, por ejemplo. A eso se refiere este término. Entonces, la técnica adecuada para el manejo de los cuadrantes en donde las partes anatómicas se encuentran ubicadas es una forma fácil de poder ubicar al animal en el espacio donde se encuentra, ya sea para analizar sus estructuras anatómicas, ¿verdad? Que son los órganos internos, o como las internas en un plano medio y se toma como punto craneal, en este caso punto craneal, la cabeza, la parte caudal o posterior, que es la cola, la dorsal, que es el lomo del animal, ¿verdad? O el dorso, como ustedes quieran, que va desde el dorso, y la parte ventral o el vientre del animal, ¿verdad? Entonces, ahí está la definición, cómo se entiende la topografía animal. Entonces, divide el cuerpo en 4 cuadrantes: la craneal o anterior, la caudal o posterior, la dorsal y la ventral. Así de sencillo, no es complicado. Bueno, tenemos que ir definiendo también términos topográficos que se observan o se ven en el video anterior, ¿verdad? Y los vamos a explicar de mejor forma, detenidamente, en estas diapositivas. Entre los términos topográficos, pues tenemos el plano craneal, ya habíamos hablado algo de eso, se repite. El plano caudal, frontal, el ventral, también tenemos el plano dorsal, el medio sagital, como vimos ya anteriormente, el palmar y el plantar. Todos estos términos están vistos en el video anterior. Y aquí pues los estoy explicando de una forma más detenida, para que la idea, como les digo, es que lo podamos entender. Entonces, los términos topográficos, que son la superficie real o imaginaria, ¿verdad? Puede ser real o imaginariamente. Se pueden unir 2 puntos, punto A y punto B, por ejemplo, por medio de una línea recta. Entonces, entre los términos topográficos tenemos el plano craneal. Vamos a ver qué es el plano craneal entonces. En un plano de dirección, que significa en dirección a la cabeza, cuello, tronco y cola, como vimos en la vaquita anteriormente, ¿verdad? La parte del cráneo, entonces, va de la cabeza, cuello, tronco a la cola. Así de fácil. Plano caudal, entonces, va en dirección a la cola. Caudal, cola, ¿verdad? El plano frontal, plano vertical, que divide el cuerpo en 2 porciones anatómicas, ¿verdad?
la dorsal y la ventral. Es como que lo partiéramos en dos verticalmente, entonces eso divide en la parte de arriba y en la parte de abajo, llamada dorso arriba y vientre abajo, ¿verdad? Entonces el plano ventral es la que está ubicada o cerca del vientre. Ahí va la cabeza, cuello, tronco y cola, incluidos, ¿verdad? Otro término topográfico que vamos a ver es el plano dorsal. Este va a la cabeza hasta la cola, como decíamos ya. Este entonces es la superficie del dorso o lomo, como ustedes quieran, lomo o dorso. Va de la cabeza también, cuello, tronco, cola y la parte anterior de mano y pie. El plano medio o sagital es un plano imaginario, corta la cabeza a la cola y divide al animal imaginariamente, ¿va? De derecha a izquierda, como vimos anteriormente en el perro aquel que es dividido en dos secciones. Este es medio o plano sagital o plano medio, es lo mismo. Ahora, el plano palmar, esa es la definición correcta, palmar y plantar. Palmar, pues, es la parte posterior de la mano. Es la parte posterior de la mano, ¿verdad? Ese es palmar. Plantar hace referencia a la parte caudal, o sea, lo que va atrás, son las patas. De las extremidades posteriores, son las patas. O corva se le dice también a usted. O sea que la parte posterior del pie, ¿sí? Entonces, hay términos topográficos que incluyen plano craneal, ¿sí? Que es la cabeza. Lo voy a repetir para que miren que no es cosa difícil, es sencillo. Solo hay que ponerle un poco de atención. Plano caudal, que va hacia la cola, frontal, que divide el cuerpo en dos mitades, ¿verdad? Dorsal, craneal, otra vez. Ventral, en la parte del vientre. Dorsal, pues en la parte del lomo. La sagital divide el cuerpo en dos mitades iguales, derecha e izquierda. Palmar, parte posterior de la mano. Plantar, parte posterior del pie. Así de fácil. También está el plano distal y el plano proximal. El plano distal, pues es lo que está lejos de la raíz del miembro. Por eso dice distal o distancia, ¿usted? Distal, lejos de la raíz del miembro. Y proximal, que sería lo que está más cerca de la raíz del miembro. Entonces aquí hay una imagen también que tengo que mostrarles donde están los términos topográficos que ya vimos y aquí pues nos explica plano dorsal nuevamente, ¿verdad? Que va cabeza, cuello, lomo y cola, ¿verdad? Ese es el dorsal. El craneal pues también incluye cabeza, lomo, cola, ¿verdad? El vientre pues incluye la parte ventral, ¿sí? Y aquí sería la parte proximal, que está más próxima al miembro, y la parte distal sería acá, ¿verdad? Que es la que está más lejos del miembro. Entonces, proximal acá y distal en esta parte de acá. Entonces, ya vimos qué son los términos topográficos. Y en sí, qué es la anatomía. Ahora vamos a ver, para ir finalizando, qué es entonces el concepto de fisiología. Acuérdense que la clase es anatomía y fisiología animal. Entonces, la fisiología es parte de la biología que estudia las funciones integradas del cuerpo y de las funciones de todas sus partes.
ahí están los sistemas, los aparatos, los órganos, los tejidos, las células y sus componentes, incluyendo los procesos biofísicos y bioquímicos. Otra definición, hay muchas más que ustedes van a encontrar, es que se encarga de enseñar cómo se desarrollan los fenómenos vitales de los órganos, aparatos y procesos bioquímicos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la anatomía y la fisiología van de la mano. Los dos conceptos se utilizan cuando uno habla de la parte anatómica de un cuerpo y la parte fisiológica del cuerpo. Entonces, la fisiología, entonces, integra las funciones del cuerpo en funciones de todas sus partes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el sistema reproductor o reproductivo de cualquier hembra reproductiva, ¿verdad? En la fisiología podemos hablar ahí de que el órgano reproductor de una vaca, por ejemplo, está compuesto de ovarios, tiene su útero, y estos fisiológicamente funcionan produciendo hormonas, que es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Las hormonas. Y estas hormonas pues tienen una función fisiológicamente activa. Igual en un sistema o aparato digestivo, por ejemplo, está compuesto de el estómago, por decir, el intestino delgado, el intestino grueso, pero en el estómago, por ejemplo, existen eh, líquidos que son los que van a ayudar a digerir el alimento. Todo esto entonces es fisiológicamente y anatómicamente sería lo que es en sí el estómago, por lado interno y lado externo. Esa es la diferencia de la anatomía y la fisiología. Entonces, tenemos que las condiciones generales de la vida es otra diapositiva que se presentó y que la vamos a explicar. Entonces dice las funciones o condiciones generales de la vida. Estas influyen sobre la vida de los animales que estamos o vamos a explotar, ¿verdad? Para consumo humano. Eso es lo que tenemos que visualizar. Nosotros vamos a producir animales que en su momento pues van a ser vendidos para producir carne o para producir leche o para producir lana, en el caso de las ovejas, o para producir estiércol, que serían los subproductos de todos los animales. Todo esto tiene precio, tiene costo, donde hay ganancias económicas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son las condiciones de la vida. Entre ellas, pues hay muchas realmente, pero aquí tenemos que la luz, la alimentación, el agua, el oxígeno, la temperatura. Pues en estas condiciones de la vida, por ejemplo, la luz. La luz es bien importante porque estimula los procesos vitales que regulan el crecimiento animal. El sol, por ejemplo, produce vitamina D que la absorbe la piel. Ahí miran ustedes que nosotros en nuestro país, pues las condiciones que tenemos son tropicales, entonces nosotros tenemos la ventaja que tenemos horas sol, muchas horas sol, incluso hay veces que se tienen 8 hasta 10 horas sol y son aprovechadas por los organismos, tanto plantas como animales. Y hay personas en otras latitudes que no tienen estas condiciones de sol. Entonces se vienen hasta estos países para poder venirse a solear a ustedes y aprovechar la luz del sol. Pero ahí en ese momento entonces la piel absorbe vitamina D y esta vitamina D más el calcio, ¿verdad?
Esto favorece el endurecimiento de los dientes, por ejemplo, de los huesos en general. Entonces es muy bueno que tengamos exposición a la luz del sol. No tanto a ustedes por el problema de los rayos UV, ultravioleta. También la luz, esta sirve también para los pollitos o las gallinas de producción. Los pollitos necesitan horas iluminadas para poder alimentarse y crecer más rápido. Un pollo de engorde al mes, prácticamente ya al mes están comercializando a ustedes. Y esto se estimula también porque hay luz, se les deja las bombillas encendidas para que ellos coman. A cierta hora se apaga también para que puedan dormir, pero se les da más horas de luz para que ellos puedan comer y tomar agua y crecer. La alimentación es otras condiciones de la vida que constituye la energía. Cuando nosotros nos alimentamos, lo que estamos produciendo es energía para podernos mover, para podernos hacer todas las actividades que se necesitan. Entonces, para reproducción, para producción, para todo. Entonces, la alimentación es vital, ¿verdad? Entonces, entre otras condiciones, tenemos el agua. El agua es un nutriente, ¿verdad? Luego vamos a ir viendo que son nutrientes, pero el agua es un nutriente que es necesario para la vida del animal. Por ejemplo, una vaca lechera. Pongamos atención aquí. Una vaca lechera tiene que tomar mucha agua para producir 1 litro de leche. Entonces, una vaca lechera, una vaca Holstein, por ahí, tal vez ustedes tienen relación o conocen estas vacas, son las overas de negro, ¿verdad? Una vaca lechera Holstein produce mucha leche. Para eso necesita alimentarse, ¿verdad? Con materia seca a un 3%, ¿ya? Esto produce 1 litro de leche. Y si la vaca consume 20 en porcentaje materia seca, la vaca va a producir 20 litros de leche, ¿verdad? Con un 3% de materia seca en el pasto o en el forraje que está comiendo, la vaca va a producir 20 litros de leche. Para producir y consumir estos 20 kilogramos de materia seca, la vaca va a necesitar tomar 60 litros de agua, ¿verdad? Toma 60 litros de agua, consume, se alimenta con forraje al 3% de proteína y va a producir 20 litros de leche, ¿me entienden? Entonces, el agua es bien importante para ustedes. Además de las vacas lecheras, también todo organismo necesitamos tomar agua para las funciones vitales de nuestro organismo. El oxígeno, parte importante en todos los animales, en los peces, por ejemplo, necesitan tener oxígeno para poder sobrevivir. Y la temperatura, pues no debe de bajar porque causa hipotermia en los pollitos, por ejemplo, o en cualquier animal. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención a este curso. No se me vayan a ir, solo quiero tomar la asistencia nada más unos minutos, por favor. No se vayan a salir todavía, solo déjenme ver cuántos estudiantes, 165. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos el próximo fin de semana.